Bienvenidos una vez más a Diarios de la Historia. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los grandes personajes de la historia de México, Benito Juárez. A través de sus apuntes para mis hijos, podremos conocer su historia desde su propia perspectiva. Hoy seré suya en este recorrido por sus memorias. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en el pequeño pueblo de San Pablo Guaratao, en Oaxaca. Desde su nacimiento, la vida le deparó retos difíciles. Huérfano desde los 3 años, fue dejado al cuidado de sus abuelos, quienes también eran de la nación zapoteca. A lo largo de su infancia, vivió en la pobreza, enfrentando la falta de oportunidades y la difícil realidad de su entorno. A pesar de estas adversidades, Juárez mostró una curiosidad insaciable por el conocimiento. Sin embargo, la falta de recursos y la ausencia de una educación formal en su pueblo lo llevaron a anhelar a algo más. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio, escribe, me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores de campo. Su deseo de aprender se convirtió en un fuego interno y así fue como decidió que debía salir de su hogar. El 17 de diciembre de 1818, a tan solo 12 años, Juárez tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se fugó de su hogar y se marchó a pie hasta la ciudad de Oaxaca, una hazaña impresionante. En su llegada, se alejó en casa de su hermana, que trabajaba como cocinera, y empezó a trabajar en la granja para subsistir. Esta etapa de su vida es un testimonio de su valentía y la determinación que tenía Juárez. En Oaxaca encontró a don Antonio Salvanueva, un hombre piadoso y generoso que lo acogió. Juárez tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, pero pronto se dio cuenta que el sistema educativo era rudimentario. En las escuelas de primeras letras de aquella época no se enseñaba la gramática castellana, relata él. A pesar de las limitaciones, su deseo de aprender nunca disminuyó. La educación de Juárez fue un camino lleno de obstáculos. Tras experimentar la desigualdad de la enseñanza, decidió dejar la escuela y aprender por sí mismo. Mientras observaba a otros jóvenes en el colegio seminario, Juárez sintió que su camino lo llevaba a seguir los pasos de su tío, quien deseaba que él fuera eclesiástico. Sin embargo, la idea de ser sacerdote le resultaba repugnante. Aún así, su deseo de aprender lo llevó a pedir a su padrino que le permitiera estudiar en el seminario. El 18 de octubre de 1821 empezó sus estudios de gramática en latina en el seminario. A través de su arduo trabajo y dedicación, logró culminar sus estudios y avanzar en su formación. A medida que pasaban los años, se convirtió en un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y un hombre de leyes. En el año de 1827 concluí el curso de artes habiendo sostenido en público 2 actos que se me señalaron y sufrido de los exámenes de reglamento con las calificaciones de excelente ni discrepante, escribió Juárez, resaltando con orgullo la excelencia académica que obtuvo, un mérito considerado por unanimidad, y las notas honrosas que se les otorgó por sus sinodales. Juárez, con su tenacidad, anhelaba más que un simple diploma, anhelaba un cambio para él y su gente. La diferencia entre los partidos políticos en México durante su juventud eran más que simple opiniones, eran batallas por el futuro de una nación que aún se encontraba en camino. El Partido Republicano adoptó después de la denominación del Partido Yorquino, y desde entonces comenzó una lucha encarnecida y constante entre el Partido Escocés, que defendía el pasado con todos sus abusos, y el Partido Yorquino, que quería la libertad y el progreso, describe Juárez en sus apuntes. En el escenario político estaba lleno de obstáculos, aunque el Partido Yorquino luchaba por un México más libre y progresista. Desgraciadamente, el segundo luchaba casi siempre con una desventaja, porque no habiéndose generalizado la ilustración en aquellos días, sus corifeos, con muy pocas y honrosas excepciones, carecían de fe en el triunfo de los principios que proclamaban, admitió Juárez. En Oaxaca, la confrontación política tomaba un nombre propio. El Partido Liberal se conocía como vinagre y el retrógrado como aceite. Ambos trabajaban activamente en las elecciones que se hicieron de diputados y senadores para el primer Congreso Institucional, señalaba Juárez.
Pese a las adversidades, el Partido Liberal triunfó y gracias a esto, el Congreso dio algunas leyes que favorecían la libertad y el progreso de aquellas sociedades que estaban enteramente dominadas por la ignorancia, el fanatismo religioso y las preocupaciones. La creación del Instituto de Ciencias y Artes fue una de las decisiones más importantes de este Congreso. Juárez recuerda cómo, en un acto cargado de simbolismo, el doctor José Juan Canseco pronunció un discurso inaugural que impactó a toda una generación. Desde aquel día, muchos estudiantes del seminario se pasaron al instituto, recuerda Juárez. Sea por este ejemplo, sea por curiosidad, sea por la impresión que hizo en mí el discurso del doctor Canseco, la medida más importante fue el establecimiento del Instituto de Artes y Ciencias, que estaba destinado a la enseñanza a la juventud en varios ramos del ser humano. A pesar de las oposiciones del clero, que declaraba al instituto como casa de prostitución, la educación continuó prosperando. En 1829 se anunció una próxima invasión de los españoles y todos los estudiantes del instituto se alistaron en la milicia cívica. Juárez fue nombrado teniente de una de las compañías. En 1830 se encargó de la cátedra de física y en 1831 concluyó su curso de jurisprudencia, pasando a la práctica en el bufet del licenciado don Turbicio Cañas. En 1832 inició una revolución contra la administración del presidente de la República, don Anastasio Bustamante. Juárez fue electo diputado del Congreso del Estado. Con la ley de la expulsión de los españoles, el obispo de Oaxaca se fue a España y con falta de obispos, Juárez pudo seguir con su carrera en el foro. Así, tras años de lucha y sacrificio, Benito Juárez se erigió como un símbolo de libertad y de justicia en México. Su historia no solo se escribe en las páginas de la historia, sino que resuenan en el corazón de cada mexicano. Su legado perdura en la búsqueda de un país donde los derechos de todos sean respetados y la igualdad sea una realidad, no solo un ideal. Como él mismo afirmaba, la educación es el camino hacia la libertad. A través de su ejemplo nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su entorno, de desafiar la injusticia y de conseguir un futuro mejor. En tiempos de adversidad, Juárez nos inspira a ser valientes, a seguir adelante y a nunca rendirnos. Hoy más que nunca es vital recordar su mensaje. Cada paso que demos hacia la igualdad, cada esfuerzo por educar y empoderar a los demás es un homenaje a su memoria. Benito Juárez nos recuerda que, aunque el camino sea arduo, la lucha por la justicia es la más noble de todas. Así concluye este episodio de Diarios de la Historia. Esperamos que la vida y legado de Benito Juárez hayan dejado en ustedes una chispa de inspiración. Recuerden, la historia está en nuestras manos y cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Gracias por acompañarnos. Recuerda, yo soy Ana y hasta la próxima, y que la historia siempre nos guíe.